Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos de la Iglesia Pentecostal de Willowbrook y todos los que se sintonicen en esta mañana, amén, en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Estamos contentos y felices por un día más que Dios nos permite abrir nuestros ojos, amén. Y hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Dios, amén. La resurrección cuando Él resucitó, amén. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. Él vino y Él murió por nosotros, amén. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Vino a rescatarnos y era la única manera en que Él podía llegar a nosotros, amén. Así es que dice la Biblia que Él vino y Él murió porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Ese fue el propósito de venir y morir por nosotros, amén. Así es que hoy estamos celebrando la resurrección, amén. Y voy a leer un pasaje en la Biblia mientras usted se prepara, gloria a Dios. Y está en Mateo 28 y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Así es que qué hermoso. Él resucitó con poder. Amén. Ese es el Dios que nosotros predicamos en esta mañana. Gloria a Dios. El Rey que resucitó. El Rey que es poderoso. El único que puede hacer esto por usted y por mí. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a adorar. Nunca perdí una batalla. Sí, Señor. Su nombre tiene. Sí, mediten las palabras de este canto. Aleluya. Oh, bendito Sus palabras son espíritu y vida. Y dan aliento. Te decimos gracias, Señor, porque tú fuiste a morir por nosotros. Gracias, Señor, por esta redención. En el desierto Él es Dios. Por esta salvación, Maestro. Gracias, Señor. Y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre. Sí, Señor. Poder en su presencia. Hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre. Hay poder en su palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad se levanta, me sostiene su favor.
Aleluya. Qué hermoso canto. Amén. El mismo poder que resucitó a Jesús, con el mismo poder dice que Él nos levantará. Amén. Espero que ya estén todos listos y preparados. Ahora vamos a recibir a que nos va a traer la palabra de Dios. Amén. Así es que espero que ya todos estemos preparados. Gloria a Dios, nuestro pastor. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos contentos, agradecidos con Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da, ¿verdad?, en este día hermoso que estamos celebrando nuestra independencia espiritual. Es un día, ¿verdad?, muy importante para el mundo cristiano, para todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Antes de seguir adelante, quiero darles un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, las familias, ¿verdad?, todos los que están conectados. Bienvenidos a nuestro servicio virtual, ¿verdad? Ya muy pronto estaremos haciendo nuestros servicios personales. Estamos haciendo unos ajustes, haciendo la preparación para volver a empezar, pero muy pronto le estaremos anunciando dónde y cuándo será nuestra primera reunión. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 10 y 11. Hoy es un día grande, ¿verdad? Todas las iglesias cristianas que componen el cuerpo de Cristo, iglesias grandes, ¿verdad? Mega iglesias, iglesias medianas de miles, de 3,000, iglesias de miles, iglesias de 100, iglesias de 50, iglesias de 10, ¿verdad? Todos, el cuerpo de Cristo, estamos recordando la victoria que nos dio nuestro Señor a través de su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra predicación. Pero con la resurrección, Cristo nos ha dado una tremenda victoria. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Lucas 24, 10 y 11. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas palabras a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Amén. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Que Dios abra nuestro entendimiento, porque Dios es el que pone en el hacer, ¿verdad?, por la buena voluntad. Que tengamos la buena voluntad de recibir la palabra de Dios. Y si en esta mañana la palabra corta, a diestra y siniestra, ¿verdad?, no pienses es que conozco tu vida. No, es que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? A veces Dios nos da palabra de aliento, a veces Dios nos da palabra, ¿verdad?, de bendición, hay veces que Dios nos da palabra de corrección, de disciplina, pero sea como sea, bienvenida sea la palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, te pido, Padre mío, que abras nuestro entendimiento, que nos des, oh Dios, el poder recibir tu palabra, Padre, porque solamente tú puedes hacer cosas que nosotros no podemos. Las palabras de un psicólogo ayudan, Señor, de un consejero, de un amigo, de un hermano, pero tu palabra, Señor, es la que da vida y vida en abundancia. Te ruego, Padre mío, que en esta hora abras mi entendimiento, abras el entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas, y tu palabra entre a nuestro corazón y produzca, Señor, el gozo, la alegría de tu salvación. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. En el nombre de Jesús comenzamos. La resurrección, todos hemos escuchado, todos sabemos lo que sucedió, lo que hizo el Señor. En el texto leído, ¿verdad?, a María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás mujeres habían ido al sepulcro, ¿verdad? Habían ido a llevar especies aromáticas para ungir el cuerpo embalsamado de Jesús.
¿verdad? Las tumbas de antiguamente no eran como hoy, ¿verdad? Las tumbas eran en las peñas y, ¿verdad?, las tapaban con una roca, con algo. Así que al familiar tenía opción de todavía de entrar a la tumba y ungir. Y por eso iban ellas. Pero la grande sorpresa de que ya no estaba el Señor ahí, ¿verdad? Había resucitado y se les apareció. Ellas no lo reconocieron en el principio, pero el Señor se manifestó. Dios trayendo el mensaje que cambiaría el mundo, ¿verdad? Hablando del evangelio, pero el mensaje de la resurrección, ¿verdad? Así como Jesús entró de una manera humilde, vino de una manera sencilla, ¿verdad? Cuando entró al mundo, el Cordero de Dios, cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal, entró en un humilde pollino. Dios siempre hace las cosas de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera, ¿verdad?, llena de humildad. También este mensaje fue lleno de humildad, porque en aquellos entonces la mujer no tenía mucha voz. La mujer en su situación era replegada. La mujer no tenía mucha autoridad, pero Dios le plació que a través de estas humildes y sencillas mujeres trajeran la voz, ¿verdad? El recordatorio a los discípulos: no está muerto, ha resucitado. Pero fíjese, el escepticismo dentro de la iglesia, dentro de los feligreses, ¿verdad? El escepticismo hoy en día todavía sigue, pues ahora sí, teniendo efecto en las congregaciones, en las personas. Cuando digo escepticismo, quisiera explicarles un poquito qué es ser escéptico. El escepticismo o el escéptico, una persona escéptica es alguien que duda o está en desacuerdo generalmente en lo aceptado como en la verdad. El escéptico es aquel que duda de la verdad. Amén. Y por eso digo, el escepticismo sigue teniendo efecto, sigue operando este espíritu filosófico. ¿Por qué viene el escepticismo? Porque ponemos a un lado la sabiduría, ponemos a un lado lo razonable de Dios y ponemos en práctica nuestro concepto, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, ¿verdad? Ellas vinieron y le dieron las noticias a los discípulos, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mire, ahí está el escepticismo. ¿Cómo es que no van a creer algo que ya el Señor Jesús les había recordado, les había enseñado, les había dicho que al tercer día iba a resucitar? Cuando habló del templo, cuando le dijeron, mira el templo tan bello y tan hermoso, él dijo, ¿verdad? Lo voy a destruir y en 3 días lo voy a reedificar. Él hablaba de su templo, de su cuerpo, que iba a ser despedazado, golpeado, muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Él les había enseñado a través de parábolas, a través de enseñanzas, a través del templo, ¿verdad? A través de muchas cosas, mas ellos lo creían al instante, pero dudaban en su corazón. La duda, el escepticismo dentro de la iglesia sigue teniendo efecto en estos días. ¿Cuántos hoy en día celebramos la muerte, celebramos la resurrección, hablamos de la victoria, pero somos escépticos porque dudamos del poder de Dios, dudamos de la verdad de Dios, dudamos de lo que Dios ha hecho, dudamos de que Dios nos pueda resucitar? Amén. Dudamos que Dios pueda hacer, y el escéptico, como lo duda, en la duda no opera el poder de Dios. Acuérdense de Pedro, cuando Pedro quiso caminar en el mar, ¿verdad? Y al momento que él no tuvo duda, que tuvo la certeza, la fe, caminó. Pero al ver el peligro, dice la palabra, que dudó y se empezó a hundir. El Señor Jesús conocía ese espíritu de escepticismo, de duda de la verdad. Cuando le extendió la mano, él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
En otras palabras, Jesús vio ese espíritu de escepticismo que dudaba de la verdad. Y como a Pedro nos pasa muchos de nosotros. Pero en este día tenemos grandes y buenas noticias. Amén. Porque el Señor Jesús nos ha dado poder y autoridad para resucitar del estado muerto en que se encuentra, ¿verdad? No un cuerpo inerte, sino un espíritu inerte, un espíritu muerto. Jesús en el verso 25 de San Lucas 24, Él les dijo, ¿verdad? Cuando llegaron ahí, ¿verdad? Dice que algunos le adoraron, les inclinaron sus rodillas, pero otros no creían porque dudaban. Viendo el cuerpo resucitado, los que tenían fe, los que no dudaban, los que no eran escépticos, se postraron y adoraron. Pero otro número dice que, bueno, se quedaron como frisados porque dudaban. Pero el Señor conoce los corazones. Fíjese, hay una escritura que dice que cuando eso sucedió, 2 discípulos iban de Jerusalén a Emaús, iban hablando de todos los sucesos, pero en esa plática entra Jesús, ¿verdad? Que no lo reconocieron y ellos le llamaron forastero. Y cuando ellos iban, ¿verdad?, hablando de todas las cosas, de cómo había padecido, cómo era maestro, cómo había enseñado la esperanza, la fe que la gente había puesto en él. Pero ahora estas personas escépticas que dudaban de Jesucristo solamente lo recordaban como historia. Pero viene Jesús en el verso 25, cuando llega el momento cuando Jesús hace como que él seguía su camino. Pero los hombres le dicen, ya es muy tarde, ya la noche ha caído. Las buenas costumbres judías de que no permitían que sus hermanos pasaran peligro, le dicen, ven a casa, lavaremos tus pies, serviremos cena, quédate con nosotros y mañana sigues tu camino. Jesús entra con ellos, pero mientras partía el pan, dice que fueron abiertos, dijeron, este es Jesús. Amén. Pero fíjese, Dios en su misericordia, en nuestros pensamientos de escepticismo, de duda de la verdad, Dios se manifiesta, Dios llega, Dios no hace excepción de personas, porque conoce de que de nuestra duda tenemos el deseo, tenemos el corazón de alcanzarle, de servirle. Él dijo, esta gente duda de mí, son escépticos. No. Aunque eran escépticos, se sentó a cenar con ellos. Dice, entonces les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Se fue más allá, no de lo que, él no dijo, no de todo lo que les he enseñado, sino que los profetas les habían enseñado de que el Cristo iba a padecer, pero iba a resucitar. Aleluya. Qué hermoso es, ¿verdad?, creer en Jesús, pero tenemos ahora sí el peligro de caer en el escepticismo. Dice en el verso de Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él les dijo, cuando yo resucite aquí en este monte, nos vamos a volver a encontrar. Los 11 discípulos, cuando vino María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás mujeres, a darle la noticia que Jesús había resucitado, los discípulos se fueron al monte, ¿verdad? Porque ellos dijeron, bueno, Él nos dijo que allí nos íbamos a encontrar. Se fueron. Ese es lo que estoy leyendo, 28:16 del libro de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero algunos eran escépticos. Hoy en día, el espíritu del escepticismo, ¿verdad?, personas escépticas que dudan de la verdad de Dios, están dentro de la iglesia. Y esas personas, Dios tiene misericordia de mí en mis dudas, de ti, de tu persona, de tus dudas cuando dudamos porque somos humanos.
Eso es lo que le pasó a los antediluvianos, porque nunca habían visto llover, por eso dudaron. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios, ¿verdad? Y fue Noé. Hubo un hombre que le creyó a Dios y fue a Abraham. Pero hay hombres y mujeres que le creen a Dios, que aunque no necesitan ver para creer, sino que tienen fe en lo que el Señor dice. Y esa es su iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo que tiene fe en el Señor. Pero Dios no rechaza cuando hay un espíritu de escepticismo. Una persona que duda de la verdad, que duda de lo establecido por Dios. Dice que algunos dudaban. Y todavía hay gente que sigue dudando del poder de Dios. Hoy hablamos de la resurrección de Jesucristo. Él tuvo poder sobre la muerte, tiene autoridad y se levantó. La muerte no lo pudo detener. Se levantó con poder. Cuando se acercó a sus discípulos, le dijo: toda autoridad me ha sido dada. Y les dio autoridad para ir y predicar el evangelio. Esa autoridad, ¿verdad? Dios nos las ha dado a nosotros. Pero hoy en este día, hoy en esta hora, quiero hablar de la resurrección de Cristo. Y que Él tiene poder, pero quiero enfocarme porque no dudo de que mi Dios resucitó y venció la muerte. Pero es más beneficioso creer de que mi Dios puede levantar a los muertos, puede sanar, puede salvar. Mi Dios puede hacer grandes milagros porque mi Dios sigue teniendo poder, ¿verdad?, sobre la muerte espiritual, sobre la muerte física. Pero no quiero hablar de la muerte física, porque de eso no hay duda, de eso no hay que dudar, de eso no somos escépticos. Creemos de que nuestro Dios, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia no tenía autoridad. La iglesia no tuviera poder. Si Cristo no hubiera resucitado, los pastores no tenían autoridad de predicar el evangelio. Porque el Señor dijo: las puertas del infierno no tendrán victoria sobre la iglesia. Y eso se cumple y eso nos da seguridad. Pero quiero hablar de la resurrección, ¿verdad? De una muerte que muchos estamos en esa situación, pero no nos damos cuenta. Y Dios quiere levantarnos. Dios quiere resucitarnos. Aleluya. Amén. Del escepticismo, de la duda. Amén. De los que estamos ahí dentro del plan de salvación. Así como había gente dentro de los discípulos, ¿verdad? Pero muchos dudaban. Y ustedes se dan cuenta de Mateo, ¿verdad? Que dudaba. Amén. Él dijo, ¿verdad? Si yo lo viere en los agujeros en su costado. Tomás, perdón, no es Mateo, es Tomás, ¿verdad? Si yo no viere en los agujeros en su costado y no viere los agujeros en su mano donde enterraron los clavos, no creeré. Fíjese, era escéptico, pero Dios no lo desechó. Cuando Jesús vino, le dijo: Tomás, mete tu dedo, así como dijiste. Exactamente, así como lo pensaste, hazlo. Dijo: no, ahora creo, Señor mío, ¿verdad? Y le quiso adorar. Le dijo Jesús: Tomás, sé creyente y no incrédulo. Número uno, Jesús no lo rechazó. Jesús lo aceptó con todas sus dudas. ¿Sabe por qué? Porque podemos darnos cuenta de que mi Dios tiene poder sobre la duda, sobre el escepticismo, sobre estas actitudes y pensamientos que están dentro de nosotros, que nos consumen, que nos atraen, que son como pozos, que son como agujeros donde nos encontramos, ¿verdad? Y no podemos prosperar. Nos sentimos, estamos como muertos, pero Jesús tiene poder para levantarnos del pozo de la desesperación, sacarnos del lodo cenagoso, sacarnos del pecado que son tumbas, sacarnos de ese espíritu de escepticismo que es una tumba,
muchos estamos muertos y no nos damos cuenta. Aleluya. Aleluya. Mi Dios tiene poder, como así como resucitó a Lázaro, que ya estaba podrido, que ya hedía, ¿verdad? Que ya era desechado. La gente no se acerque porque ya hiede. Hay gente que ya está desechada y dice, no se junten con esta persona porque es de malos pensamientos. Yo ni me atrevo a hablar porque lo toma todo mal. No me atrevo a decirle nada porque se va por otro lado. Hiede, ¿verdad? Así estaba Lázaro. Pero Lázaro escuchó la voz de Jesucristo cuando Jesús le dijo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Sí, Señor, aleluya. Y Dios lo resucitó de un estado de descomposición. Dios quiere sacarnos de ese estado de descomposición espiritual. Hay gente, hermanos, que está tan mal que la gente en vez de lo desecha. Dice, no, este hombre es de malos pensamientos, esta mujer es de mal razonamiento, esta mujer no entiende. Y son aquellos que aparentemente son los grandes espirituales en la iglesia, pero están podridos. Así como estaba podrido, el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, Sí, Señor, hipócritas. aleluya. Porque se creían de que era la crema innata del mundo religioso. Se creían con un espíritu de superioridad. Se creían que eran las personas más espirituales. Y cuando te sientes espiritual para humillar, para juzgar, para condenar, estás podrido, estás metido en la tumba, en el pozo de la desesperación. Pero hay buenas noticias. De ahí mi Dios te quiere llamar. Cuando dice ya llegue. Aleluya, porque Jesús le dijo, ¿verdad?, a los escribas y fariseos, y no te enojes, ¿verdad? No te sientas, hay esperanza en Dios, porque muchos de nosotros en vez de nos sentimos los súper espirituales, los súper, ¿verdad?, santos. Hubo un hombre llamado Nicodemus, que era de los fariseos, pero él vino y le dijo, Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer sino Dios está con él. Jesús empieza a tener una conversación con Nicodemus y Nicodemus sale del pozo de la ignorancia, sale el pozo del espíritu de superioridad, del espíritu fariseo, lo levanta y hoy en día la Biblia da testimonio de que Nicodemus fue un discípulo del Señor porque creyó. Jesús lo resucitó, Jesús lo levantó de ese estado de superioridad que tenía Nicodemus. ¿Cuántas veces nos sentimos de esa manera? Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces tenemos, verdad, esos pensamientos? Pero Dios, si levantó a Lázaro, si Jesús levantó al joven, verdad, de la viuda de Naín, lo levantó y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, y resucitó. Si resucitó a la hija del principal de la sinagoga, que le dijo, muchacha, a ti te digo, Tabita Kumi, levántate. Lo levantó. Mi Dios tiene poder para decir, Pastor Ramírez, levántate de tu ignorancia, levántate de ese estado de superioridad, levántate de ese pozo de la desesperación, levántate de tu ignorancia. Dios me puede resucitar cuando Dios le abra mi corazón, cuando su palabra llegue, porque Dios nos llama por nuestro nombre. Sí, Señor, aleluya. Dios nos puede sacar del pozo, de la tumba, de la drogadicción. Dios nos puede sacar personas del alcoholismo. Puede sacar, mi Dios, del espíritu del engaño, del pecado, del error, ¿verdad? Del idealismo. Y estoy hablando, hermanos, hay gente que se guarda de la idolatría. Hay gente que se guarda, que no se mete en adulterio ni en fornicación. Pero hay gente que no se guarda del chisme, no se guarda, ¿verdad?, de ese espíritu de duda, del error. Siempre está el negativismo en su vida, que es como un sepulcro que no lo deja salir, que no lo deja florecer. Pero en este día, en esta hora, mi Dios tiene poder. Sí, Señor, Y te llama por tu aleluya. nombre. Jesús venció la muerte. Y Dios, Jesús,
puede, como la venció, nos da poder, nos da autoridad para vencer la muerte espiritual, nos da poder para sacarnos del error, para sacarnos del idealismo, para sacarnos del pecado, para sacarnos del engaño, para sacarnos del alcoholismo, para sacarnos de ese espíritu de error donde estamos. Hoy es un día de salvación. Cristo ha resucitado y quiere resucitar a su iglesia. Quiere resucitar todos aquellos que tienen espíritus, ¿verdad? Que no creen a la verdad. Espíritu de duda. Pero que tienen la buena voluntad. Y están ahí luchando, buscando de que Dios los transforme y que Dios los cambie. Hoy es tu día. Pastor Ramírez, hoy es tu día. Tú que me escuchas, hoy es tu día. Aleluya. Dios está hablando, ¿verdad? A tu corazón. Hay gente que todo lo duda. Hay gente que, ¿verdad? Que solamente lo que usted dice, eso es. Pero no es lo que usted dice, es lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy Dios te quiere levantar. No eres feliz en tu matrimonio, no eres feliz en tu trabajo, no eres feliz como estás, porque siempre estás poniendo tu yo y apartando y alejando a Dios. Deja que Dios entre a tu vida, que mueras, ¿verdad? Como dice en Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahí quiero llegar para cerrar. Hay mucha gente que está muerta en delitos y en pecados. Así como lo dijo Jesús, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. El otro hijo que estaba con él también estaba muerto porque no recibía de las bendiciones de Dios. Pero hoy, en este día, Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que en esta mañana nos levantemos con poder. Dios nos da la libertad. Dios nos puede resucitarnos de la duda, del negativismo, del pozo de la sospecha, del pozo de la desesperación, el pozo de la adicción, el pozo de los malos pensamientos, el pozo de los malos deseos. Hoy Dios nos puede levantar. Cuando Dios comienza a operar, ¿verdad? Nos empieza a desatar, así como desataron a Lázaro, de esas ligaduras, de esos malos pensamientos, de esa duda, empezamos a tener vida. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en la resurrección. Hay poder en Jesús. Hay poder en su palabra. Hay poder en su sangre. Hay poder en su presencia. Hay poder, hay autoridad en su resurrección. Y en este día hay poder en Cristo para levantarnos. ¿Verdad? Nosotros que estábamos muertos y todavía podemos estar muertos en una área espiritual. Dios nos puede levantar. Hay esperanza. Tenemos motivo de celebración. Cristo ha resucitado, pero hoy en día, después de 2000 y pico de años, usted podrá decir: Dios me levantó, Dios me dio vida, Dios me sacó de la ignorancia, Dios me sacó del pecado, Dios me levantó de la adicción, Dios me levantó de estos malos pensamientos, Dios me ha levantado. Y usted y yo podremos decir: hay poder en Jesús. Hay poder en su sangre, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, porque mi Dios tiene poder. Aleluya. Señor, cuán aleluya. Bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios. No te quiero traer un mensaje de historia, sino un mensaje presente. No hay duda de que mi Dios ha resucitado, pero Dios tiene el deseo de que resucite a pastores muertos, a pastores que no sienten a Dios, a líderes que están enterrados en su pecado, en su filosofía. Dios está interesado en levantar iglesias muertas, miembros muertos que están ahí en drogadicción, ocultos, escondidos, aparentemente que nadie los ve. Pero Jesús miró a Lázaro donde estaba y Dios te ve a ti. Amén. Pero no lo digo para condenarte, sino para animarte a tener fe. Si en esta tarde levantas tus manos y le dices: Dios, dame vida, porque tú tienes poder para dar vida, dame vida.
resucítame, levántame, sácame, como dijo David cuando estaba en un estado pecaminoso, sácame del pozo de la desesperación, pon mi pie sobre la roca, pon mi voluntad en tus manos, Señor, levántame, que en este día puede ser mi día de salvación, puede ser mi día de vida en Cristo Jesús. Oh, qué maravilloso es. Hay poder en su sangre. Yo te invito, ¿por qué no te pones de pie y hacemos una oración? Esa oración de salvación, es de aceptación de cómo estamos. Esa oración de aceptación de cómo estamos. Le pido a Dios que mis palabras no vuelen, que mis palabras no se vayan, sino que estas palabras entren a tu corazón como entran a mi mente y produzcan vida en ti. Aleluya. Y produzcan vida. Ponte de pie y vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, no hay duda, echamos fuera todo espíritu de escepticismo. No dudamos de que tú te has levantado de la tumba, pero hay veces dudamos, Señor, de que tú puedes sacarnos de este estado espiritual donde nos encontramos, de nuestra humanidad, que todo lo queremos saber, que todo queremos encontrar una respuesta. Mi Dios, ten piedad y ten misericordia de tu iglesia. Levántanos, oh Dios, del estado donde estamos, de ese estado oculto que solamente tú conoces. Danos vida en ti, mi Dios, porque hay poder en ti, Maestro. Sí, Señor. Hay poder en ti. Hay poder Sí, Señor. en su nombre, hay poder en su presencia, Hay poder en ti, mi Dios, para levantarnos, para resucitarnos, para sacarnos de este pozo de la desesperación, de la angustia, del peso. Oh, mi Dios, que nos consume, que destruye, que polvariza, Señor, personas, matrimonios, contigo. Levántanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, Maravilloso es. No dudamos, Señor. Levántanos. Sácanos de este temor, de esta angustia, de la duda que echamos fuera en el nombre de Jesús. Soberano Dios, gracias. Gracias, mi Rey, gracias. Maravilloso. Hay poder en tu nombre, Maestro.
su resurrección. Hay poder en su Del poder de Dios. Si Dios ha hablado tu corazón, el día de mañana testificarás que hay poder en la resurrección. No hablando solamente de Jesús, sino hablando de tu propia experiencia, de que Dios te ha levantado, de que Dios te ha resucitado, de que Dios te ha sacado del pozo de la desesperación, Dios te ha sacado del pozo de la adicción, Dios te ha sacado del pozo de la duda, Dios te ha sacado del pozo de la superioridad, sacado del pozo del mundo religioso y te ha puesto tu pie sobre la roca. Qué hermoso cuando cuentas, ¿verdad?, tu propio testimonio de que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Jesús, que hay poder en su presencia y ese poder te ha hecho cambiar. Amén. Te ha resucitado, te ha transformado. Qué hermoso es vivir la resurrección de Cristo. Mucha gente lo habla, mucha gente lo predica, mucha gente lo platica, pero no hay cosa mejor cuando lo vives. Amén. Cuando vives la resurrección. Y este es el plan divino de Dios. Este es el propósito. Dios puede resucitar tu matrimonio. Dios puede resucitar tu hogar. Le puede dar vida a tu hogar. Hay hogares que están destruidos, muertos, sepultados, bla, 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 bla. Pero Dios tiene poder. Vamos ahora a proseguir, ¿verdad? Como hay poder en esa resurrección, cantamos victoria. Cantamos, ¿verdad?, la victoria que Dios nos ha dado. El Señor Jesús, el día que fue entregado, tomó la última cena y Él les dio orden y le dijo, ¿verdad?, lo vas a hacer todas las veces y cuando lo hagas, lo vas a hacer en memoria de mí, en memoria de mi sacrificio, en memoria de mi amor, de mi bondad. Y hoy la iglesia, ¿verdad?, celebramos. Hoy en día el mundo judío está celebrando el Passover. El Passover es la Pascua, ¿verdad? No es la Pascua de la coneja. Dios reprenda ese mal espíritu. Dios está celebrando, el pueblo judío está celebrando la Pascua del Cordero Pascual que se entregó, el Cordero de Dios que se entregó para darle salvación a todo el mundo. Hoy en día el mundo judío está celebrando el Passover. Sacó a su pueblo de la esclavitud. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, que el Cordero de Dios nos sacó del pecado y nos sigue sacando y nos sigue levantando. Hoy es un día, ¿verdad? Si no fue hoy, pero hubo un día como hoy que Dios nos dio la victoria. Y vamos a celebrar la Santa Cena. Abran su pan, tomen su copa, estén preparados. Voy a ir a recoger mi pan y a tomar mi vino, ¿verdad? Este vino significa la sangre de Cristo y esta copa significa, este pan significa el cuerpo de Cristo. Pero voy a leer una porción bíblica que está en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 25. Dice así, escuchen, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿verdad?, partió el pan en pedazos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando lo hagas, hazlo en memoria de mí. Amén. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Amén. Esta es la palabra que Dios nos dejó, la enseñanza que Cristo nos dejó, ¿verdad? Y hoy como iglesia quiero que todos tomen. Esto es en memoria de que hubo un Dios que no escatimó.
que no tuvo importancia, no le dio tanta importancia su poderío, su grandeza, sino que se humilló. Y estando en la condición de hombre, vino y rescató al hombre de su pecado, de su ignorancia, de donde el hombre se encontraba. Jesús vino a darnos vida. Pero antes de eso, no vino así nada más de sencillo, sino que el mismo hombre lo crucificó. El mismo hombre lo rechazó. El mismo hombre lo hirió, ¿verdad? Pero a todos aquellos que hemos creído en Él, nos ha dado vida y vida en abundancia. Los que creen en mi nombre, no, ¿verdad? Dice que no verán la muerte, sino que tendrán vida y vida eterna. Hoy en este día, la iglesia de Jesucristo, la iglesia pentecostal de Willowbrook, con sus pocos miembros y sus muchos miembros, hacemos hoy esta memoria en el nombre de Jesús. El miércoles enseñaba la preparación de la Santa Cena. Amén. Yo creo que todos estamos preparados, todos estamos listos. Todos aquellos que hemos hecho un pacto con Dios, hoy en día hacemos una oración. Con esta oración, como siempre, antes de partir el pan, hacemos una oración. Ahora hacemos esta oración por el pan que ya ha sido partido. Bendito Dios. En esta hora, Señor, tomamos esta copa y tomamos este pan. Algo simbólico, Padre mío, pero lo hacemos en memoria de ti. Porque creemos, oh Dios, no dudamos de que un día entregaste tu vida, diste tu cuerpo, como tú dijiste. El que no comiere tu cuerpo y el que no bebiere tu sangre no tiene parte, Señor, en tu salvación. Y diste tu cuerpo a comer, oh Dios, y nos los has dado. Y hoy, Señor, lo celebramos. Y lo hacemos en memoria de ti, oh Dios, que diste tu cuerpo en rescate por muchos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. En este momento, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, mil gracias, porque tu pan nos ha dado vida. Tu vino nos ha dado, Señor, un nuevo pacto. Nos ha dado una nueva esperanza, Padre. En este momento te decimos gracias, mil gracias, Padre, por este sacrificio. Iglesia de Jesucristo, en este momento, tome su pan y al tomar su pan, cuando diga comamos, todos comemos. Amén. Comamos el cuerpo de Cristo. Este fue el pan, el cuerpo de Cristo, que por todos nosotros ha sido molido. Ahora bebamos. Esta es la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto. Bebamos todos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora, Señor, yo te doy gracias. Sana tu iglesia, sana, Señor, porque hay poder en tu nombre, Padre mío. Oh Dios del cielo, todo, Señor, las acciones, todo lo que ha pasado en tu congregación, tu iglesia, tu pueblo, ahora levántanos, oh Dios. Hay poder en tu sangre, hay poder, Señor, en tu cuerpo, hay poder en tu nombre, Padre. Te damos gracias, mil gracias. Hacemos memoria, Señor, y no es historia, sino que está presente tu poder, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Hay victoria, hay victoria, hay victoria.
sobrino de nuestra hermana, un hijo del sobrino de la hermana Virginia. Virginia, ¿verdad? La pastora me tiene una lista y vamos a dar gracias, a pedirle a Dios por ellos. Vamos a también orar por los cumpleañeros, por los cumpleaños. Vamos a Daniela Cázares, está vestida hoy en día de manteles largos, es su cumpleaños. Dora Córdoba, Irma Arellano y Estela Garza. Amén. Y seguimos orando por nuestro hermano Marcos y nuestra hermana Brenda. Y gracias a Dios, nuestro hermano Marcos salió del hospital, ¿verdad? Nuestro hermano Marcos Gutiérrez, él ya salió y vamos a seguir orando, que Dios le dé completa recuperación. También quiero seguir pidiendo la oración por el amigo de nuestro hermano Aníbal, Mauricio, ¿verdad? Que Dios lo siga recuperando. Y muy en especial también quiero pedirle la oración por mi nietecito, a Johan Nelson Ramírez, que el día de ayer tuvo mucha fiebre, hoy en día lo llevaron a las emergencias, ¿verdad? Gracias a Dios ya lo dejaron salir, está en casa, pero le pido la oración para que Dios lo sane, lo recupere de toda esta enfermedad que tiene, Que Dios le dé la victoria. de antemano ya Dios escuchó nuestras oraciones. Vamos a seguir orando y vamos a dar gracias por los que Cumplen años. Felicidades, hermana Daniela, que Dios los llene de bendiciones. Hermana Dora Córdoba, que Dios los siga bendiciendo en su hermosa familia, ¿verdad? Hermana Irma Arellano, que Dios me la bendiga, Dios me la fortalece y le dé muchos años de vida. Hermana Estela Garza, Dios me la bendiga, mi hermana, que Dios la llene de bendiciones y Dios le conteste sus oraciones. Amén. Hay una oración porque mi hermana está orando y Dios le va a contestar pronto. Amén. Que Dios me la bendiga. Y vamos a hacer oración antes de terminar nuestro servicio. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias en esta hora, Padre mío, por tu palabra, por la celebración de la Santa Cena. Te doy gracias por tu Santo Espíritu que nos ha conectado. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han cumplido años, por mi hermana Daniela, por mi hermana Dora, por mi hermana Irma, por mi hermana Garza. Te doy gracias por ellos, mi Dios. Te doy gracias por la victoria que le has dado a mi hermano Marcos Gutiérrez, que ha salido ya del hospital. Te doy gracias, Señor, por mi nietecito Johan. Te doy gracias, Señor, por el bebé Matthew, porque está sobrando en su vida, por Mauricio, Señor, que está sobrando. Gracias, mil gracias. Llénalos con tu mano de bendición y de misericordia, Padre. Te doy gracias por la iglesia pentecostal de Willowbrook, que todavía sigue en pie. Te doy gracias en esta hora, en tu nombre precioso. Amén y amén y amén. Bueno, ya para terminar, solamente quiero decirle a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por sus bendiciones. Como les dije al principio, pronto, muy pronto estaremos dándoles a saber dónde nos vamos a congregar, ¿verdad? Ya estamos en los preparativos, vamos a volver. Lo que nos detiene, estamos buscando un lugar donde, ¿verdad?, congregarnos, porque el lugar donde rentábamos ya no vamos a volver ahí. Pero Dios va a proveer, Dios ya tiene dónde vamos a volver. Así que prepárese, haga tiempo. Y probablemente vamos a tener la misma hora, o quizá, ¿verdad?, porque estamos buscando alguna iglesia, algún lugar, y como pues ya son iglesias establecidas, ellos usan, ¿verdad?, en la mañana, pero con que nos den a las 12, a la 1, that's enough, ¿verdad? Pronto vamos a estar de regreso, ¿verdad?, reuniéndonos. Así que pídale a Dios que nos ayude a encontrar ese lugar, ¿verdad?, y hacer ese acuerdo, ese contrato para poder seguir adelante. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a mis hermanos, a todas las familias que no se han desatendido de sus diezmos y de sus ofrendas. ¿Por qué siempre dice eso el pastor? Porque es la fuente de la bendición para usted y para la iglesia. Shalom, que Dios esté con cada uno de ustedes.